Condiciones de la buena entrada. La entrada es pues el primer punto que tiene que trabajar aquel que quiere distinguirse en esta disciplina. Hay que llegar necesariamente a que los viajeros pierdan un mínimo de segundos después de haber realizado el viaje. He aquí algunas condiciones importantes que hay que reunir a este efecto. Palomar muy claro. Entrada fácil. Chapaletas muy ligeras de aluminio o plástico y colocadas de tal manera que la paloma que llega no se ve obligada a caer muy abajo. O bien suprimir las chapaletas si es posible. Pero entonces será necesario que los casilleros puedan encerrar a todas las palomas que se encuentran en el palomar. Buenas costumbres que creen la disciplina indispensable. Suficiente familiaridad. Es necesario que las palomas tengan completa confianza en el manager. El colombófilo que quiera durar, aún en los concursos de velocidad, no puede pensar en la explotación del hambre para corregir la mala entrada de un viajero. Ese sistema solo puede dar buen resultado durante un tiempo muy limitado. Una preparación especial. Celos, semiviudez, etc. Son medios de preparación que dan muy buenos resultados. Lo importante es observar bien el temperamento y las reacciones de cada sujeto. El colombófilo que piensa que todas las palomas marchan bien con los celos, se equivoca groseramente. Para practicar los celos, es importante disponer de casilleros con tabiques laterales dobles, uno de tríplex y otro de cristal. Los nidos se colocan normalmente en medio de los casilleros. Hacia la mitad de la semana, se retira la separación de tríplex y de manera que de sus nidos las palomas puedan verse de una casilla a la otra. Se arriman entonces los dos lebrillos de manera que se encuentren los dos, uno al lado del otro, en el momento del enjaule. Eso puede ser un éxito tanto en incubación como con un pichón, tanto con los machos como con las hembras. La semiviudez con un pichón es igualmente utilizada provechosamente, tanto para aumentar el dinamismo de los machos y espaciar los nidos, como también para prolongar el tiempo de prestación de una hembra y retrasar su puesta, e incluso para contrariar la muda. Se separan momentáneamente los dos cónyuges cuando tienen un pichón de 6 días. Aquel que no viaja es retirado del palomar, donde lo podemos llevar nuevamente por la mañana durante el vuelo del otro para que dé de comer al pichón. Añadamos que muchas veces es necesario encerrar al viajero en la casilla fuera de los vuelos habituales. La selección no tiene época. El colombófilo que quiere progresar selecciona sin cesar tanto sus viajeros como sus pichones. Es la única manera buena de aumentar sin cesar el valor general de una colonia y de formar, dentro del cultivo que se posee, el mejor equipo de juego posible para la temporada futura. Digamos que la edad de los viajeros debe ocupar, en esta selección, un lugar importante. Bajo este aspecto, el comportamiento del colombófilo debe estar influenciado por las consideraciones siguientes. El jugador de fondo tiene que arreglárselas para que su equipo de juego esté compuesto de candidatos de edad suficiente, es decir, sobre todo entre 2 y 5 años. Los yearlings constituyen la reserva. El equipo de palomas de fondo debe ser más importante en número. El jugador de velocidad y pequeño medio fondo debe pensar en su selección, que el dinamismo y la rapidez de orientación son, para él, cualidades primordiales. La primera de estas cualidades, para el jugador, es sobre todo atributo de la juventud. El viajero joven posee una fogosidad, un ardor que no poseen las palomas más viejas. Hay que ser intransigentes.
En la gran mayoría de casos, un palomar bien dirigido debería siempre estar compuesto de elementos de 1 a 3 años, allí donde las palomas son regularmente y seriamente jugadas durante el año de su nacimiento, y de 1 a 4 años en el caso contrario. No debemos tolerar ninguna excepción a esta regla, excepto aquellas palomas que sean verdaderamente extras y que permanecen todavía en plena posesión de todos sus medios. Se olvida fácilmente que un ave que ha viajado durante 2 años y a la que se ha dado múltiples ocasiones de mostrar lo que vale, no ha de volar ciertamente mejor cuando tenga 1 año más. Casi siempre ha de ocurrir lo contrario. Nada de sensiblerías. Estas son nefastas y cuestan caras. Nunca haremos con una mayoría de palomas viejas un buen equipo de velocidad, aun cuando esas palomas hayan sido buenas. De esas palomas, aquellas que valen, que pasen al equipo de reproducción, y las otras que cedan el sitio a elementos más jóvenes que tienen el futuro por delante. Para mantenerse, hay que renovarse sin cesar. Para progresar, hay que renovarse. Y, además, los elementos nuevos tienen que ser superiores a los precedentes. Allí donde las cosas se presentan de esta manera, el año siguiente no será una decepción. Hay que apuntar cada vez más alto. Un camino que sube. ¿Cómo triunfar en el deporte colombófilo? Esta frase resume una carta de un joven colombófilo. La respuesta que implica debería comprender poco más o menos todo lo que se puede escribir sobre colombofilia. Sin embargo, vamos a tratar de satisfacerle parcialmente. Antes de nada, creemos necesario decir que un buen colombófilo nunca debe tener prisa. La paciencia es el arma de los más fuertes. Cuando se es joven, el futuro está delante de uno y se tiene el tiempo para verlo llegar. 3 grandes factores. En nuestra disciplina deportiva hay que hacer notar 3 grandes factores de triunfo: la paloma, el palomar, el colombófilo. Posiblemente podríamos hacer una comparación con el teatro. Las palomas son al mismo tiempo los autores y los actores. El palomar es al mismo tiempo la escena y el teatro, mientras que el colombófilo ejerce las funciones de regidor de escena y director. La primera importancia pertenece pues a las palomas. Sin una buena pieza y sin buenos actores, no hay éxito posible. El teatro tiene su importancia para hacer resaltar los efectos de la pieza y la actuación de los intérpretes. Finalmente, no hay éxito completo sin un buen regidor directo de escena. Todo es necesario, todo se completa, pero salta a la vista que las palomas son el factor esencial y decisivo. Sin buenas palomas, no hay nada que hacer. Es pues sobre ellas que vamos a dar, en primer lugar, algunas consideraciones importantes de orden general. ¿La corpulencia fuerte es una ventaja? Nuestros padres tenían preferencia por la paloma de gran calibre y podemos decir que el retroceso comprobado desde hace 50 años en la corpulencia de nuestra paloma se ha realizado un poco a pesar de ellos. Son las estirpes cultivadas las que desempeñan el papel importante en esta materia. Si partimos de la comprobación que 100 años de práctica han establecido una rigurosa e infalible selección, si admitimos las cosas como son, que es a las mejores palomas a las que confiamos la cría, nos es forzoso admitir que si son los calibres medios los que han prevalecido, en lugar de los grandes calibres,
es porque en la generalidad de los casos han dado un rendimiento mejor. Esta observación es tanto más pertinente e indiscutible cuanto que en esta materia la estética que aumenta el valor comercial estaba indiscutiblemente a favor de las más grandes, que eran más comerciales. La carga inútil ha sido eliminada. Aún en las palomares de los campeones que preferían las palomas corpulentas, podemos decir que dicha corpulencia ha disminuido sensiblemente en sus cultivos. Las palomas de nuestro amigo Pierre Dordain, el gran campeón francés, han perdido ciertamente una media de 25, 30, 40 gramos de peso de los representantes de este mismo cultivo hace aproximadamente 35 años, mientras que desde hace 35 años los éxitos de la raza Dordain se han hecho cada vez más sobresalientes y espectaculares. Añadamos, para ser objetivos, que la mayor parte de las palomas viajeras actuales de Paul Gilmont, el jugador más fuerte de fondo en 1977, son de un calibre ligeramente por encima de la media. Se trata, en este caso, de palomas perfectamente equilibradas. Nuestra opinión personal en esta materia es que la selección operada por los concursos es indispensable. Ella demuestra que en más del 90% de los casos, la carga inútil es factor de depreciación e incluso de eliminación. A no ser que, paralelamente al volumen y el peso, intervenga un aumento de todas las otras cualidades deportivas, tal como las cosas se presentan en el caso de Pierre Dordain y Paul Gilmont. La souplesse del ala se confirma. Podemos hacer poco más o menos el mismo razonamiento con las mismas conclusiones respecto de la souplesse del ala. Antes de la Primera Guerra Mundial, cuando comenzamos a interesarnos por la colombofilia, muchas palomas tenían el ala dura. Hoy día, este defecto ha desaparecido casi completamente. Y no es solamente por una cuestión de gusto. Antes, muchos colombófilos no apreciaban la diferencia. La verdad a este respecto está en el hecho de que las palomas con alas verdaderamente duras se cansan más y se desgastan más deprisa. Ha sido su rendimiento, registrado por el comprobador, quien las ha eliminado de la reproducción, haciéndolas desaparecer casi totalmente. Eso supone un progreso innegable. La elasticidad de las articulaciones y de la musculatura es indispensable. Ella permite la renovación con un mínimo de desgaste del aleteo. Relación peso-volumen. No se puede olvidar la discriminación que conviene hacer entre el peso relativo a la corpulencia y el volumen, pero que desempeña un papel tan importante para todos aquellos que estudian atentamente el equilibrio de vuelo. Digamos antes de nada que ese equilibrio se basa en el peso normal de la paloma cuando está en buena condición de viaje. Ese peso, que podemos llamar específico, puede variar mucho de un sujeto a otro. En general, una buena paloma en forma es específicamente ligera. Digamos que para que una paloma pequeña sea buena, debe tener las alas relativamente grandes y que, por consiguiente, si dicha paloma no tuviera un poco de peso, le faltaría equilibrio. Por el contrario, una paloma grande muy pesada encontrará muchas dificultades para volar durante un día entero. En esto, la naturaleza ha hecho bien las cosas, ya que las pequeñas son generalmente más redondas que las grandes. Consideraciones sobre el vuelo. Cuando en el transcurso de un viaje importante se produce un elevado consumo de energía que lleva casi infaliblemente a una pérdida de peso bastante considerable, el buen equilibrio de vuelo desaparece y, entonces, la fatiga aumenta enormemente.
A pesar de toda su voluntad, la viajera no logrará clasificarse. Todavía peor, si le obligamos a repetir el mismo esfuerzo antes del restablecimiento completo de su peso ideal, es decir, de su equilibrio de vuelo, o dicho de otra manera, antes de su recuperación completa, el ave, cualquiera que sea su clase, correrá el gran riesgo de perderse. Vemos esto todos los años, sobre todo en los últimos concursos importantes. A una buena paloma no hay que volverla a enviar a un concurso de fondo hasta que no estemos seguros de que ha recuperado su peso. Las cualidades psíquicas. La buena paloma tiene que disponer, además, de cualidades psíquicas indispensables. Incluimos en estas cualidades la inteligencia, la orientación, el dinamismo, la voluntad. Deberá a su inteligencia, a su excelente equilibrio, el poder volar con grandes vientos en contra, elevándose hasta encontrar la capa de aire que le sea más favorable. El sujeto mal equilibrado se encontrará en la imposibilidad material de aprovechar las mismas ventajas. Eso es solo un ejemplo de lo que pueden hacer la inteligencia y el buen equilibrio. La cualidad de la orientación es también indispensable. La paloma no aprende su camino de memoria, sobre todo en los grandes recorridos. Las condiciones atmosféricas pueden variar a veces mucho en el transcurso de una misma jornada de vuelo. A veces el ave se ve obligada a desviarse, y es sobre todo entonces cuando su instinto de orientación es puesto a prueba para volver lo más pronto posible a la línea que constituye el camino más corto hasta su palomar. El canal hereditario. Las cualidades psíquicas de las que hemos hablado es un don que la paloma recibe en el nido. Son pues cualidades innatas. El colombófilo tiene por misión desarrollar dichas cualidades, pero estas cualidades no se adquieren. Un hombre nace inteligente. La educación, la instrucción, la cultura desarrollan esta cualidad, pero no crean la inteligencia. Las cualidades psíquicas existen en el comienzo de la vida. Podemos pues buscarlas única y exclusivamente por el canal hereditario. El colombófilo que piensa que sus palomas no poseen dichas cualidades en grado suficiente, la única solución que le queda es la adquisición de algún sujeto extranjero cuya ascendencia le asegure que dichas palomas están bien dotadas en este aspecto. La voluntad. Esta también proviene directamente de la herencia. En el ámbito psíquico, esta es una de las cualidades más importantes que da la clase a la paloma mensajera. Solo producirá su pleno rendimiento si ha sido explotada y llevada a su más alto grado por el colombófilo. Algunos ejemplos nos mostrarán los puntos de apoyo capaces de intensificar la voluntad. El amor de la paloma por sus pichones, por su nido, por la hembra, por el palomar, por su dueño, la defensa de su casillero, los celos, etc. Cosas todas que pueden ser explotadas por el manager hábil. Añadamos que para que la voluntad sea plenamente eficaz, debe estar apoyada por una fuerza física suficiente. Es la conjugación de estas dos cualidades lo que, si existe la forma, da a nuestra paloma la necesidad de ir hasta el final de sus posibilidades, de superarse, la sed de vencer. La buena salud, mantenida permanentemente en un ambiente favorable, trae casi naturalmente la forma en algún momento de la temporada de los concursos. Y es esta forma la que, al añadirse una buena dosis de vitalidad, lleva la voluntad de vencer a su punto más elevado. Eso permite a la paloma de toda categoría realizar verdaderas proezas.